¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo programa de Voces Autónomas. En esta ocasión trataremos el transcurso que ha pasado desde el Congreso Nacional Universitario hasta la ley orgánica que otorga la autonomía a la UPN, y ahora también estamos celebrando el 16 de septiembre. Me parece que los ideales de los insurgentes, la búsqueda de la libertad, la igualdad, la democracia, la independencia, son ideales que todavía siguen vigentes, y qué mejor que festejar la independencia de México que buscando precisamente la autonomía y la independencia de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión le vamos a dar la palabra en primer lugar al profesor Yuri Jiménez, ex consejero de la UPN Ajusco, para que nos dé el contexto de la realización del Congreso Nacional Universitario. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues sí, en efecto, la experiencia colectiva de este Congreso Nacional Universitario, que inició formalmente en 2019, la convocatoria se publicó en septiembre del 2019. Haciendo breve recuento, pues me parece que es una gran aportación, yo diría, de la comunidad de nuestra universidad a el campo de la educación en su conjunto y particularmente a el ámbito universitario. ¿Por qué podemos asegurar eso? Que es una experiencia muy rica en términos de participación de los tres sectores de la universidad, es decir, el sector académico, las y los académicos de nuestra institución, los estudiantes, también personal administrativo propiamente. Fue un congreso en la primera etapa que me permitió un reencuentro de la comunidad universitaria que fue desarticulada pues por la imposición de la reforma neoliberal salinista de 1992, que se tradujo en la disgregación de la universidad. Como todos sabemos, las unidades fueron entregadas a los gobiernos de los estados sin consultar a la comunidad de manera arbitraria, y aunque hubo resistencia de la comunidad, sobre todo el sector académico, hubo incluso reuniones nacionales al respecto. El maestro Macedonio participó en ellas. El hecho es que finalmente la UPN fue entregada a los gobiernos de los estados. Salinas de Gortari se negó a revisar, digamos, la imposición, al fin que él siempre dijo: ni los veo ni los oigo, como ahora parece ocurrir dentro de nuestra propia universidad, en el caso de las autoridades de nuestra institución, que se han negado a convocar a la segunda fase del Congreso Nacional Universitario. Pero bueno, más allá de ello, el hecho es que este congreso permitió muchas cosas interesantes, ¿no? Es decir, fue un congreso abierto, en donde todos los que quisieron participar lo pudieron hacer, absolutamente todo, no había ninguna limitación. Al mismo tiempo, cuando se eligieron las comisiones organizadoras, hubo muchísimas planillas de comisiones organizadoras, varios cientos de planillas, y bueno, finalmente, a nivel nacional, pues se definieron a las planillas que tenían más votos, ¿no? De los tres sectores, insisto. Y los niveles de participación fueron muy, muy altos, ¿no? Estamos hablando de más de 36,000 participantes en los debates. Es decir, es un congreso que en la historia de nuestra universidad, de otras reuniones nacionales que ha habido en la historia de nuestra institución, desde los años 80, 90 particularmente, cuando se hicieron grandes reuniones nacionales,
de representantes de los sectores. Nunca ha habido en la historia de nuestra institución un evento con estas características, con estos altísimos niveles de participación. Tuvo un carácter horizontal, es decir, estamos hablando del ejercicio de la democracia participativa, de la democracia incluyente, de la democracia deliberativa, de la democracia directa, porque hay que decir, por ejemplo, que para empezar el Congreso se hizo una consulta sobre la agenda del Congreso y sobre las formas de elegir a las comisiones organizadoras del mismo, ¿no? En fin, ahí están los videos, es algo que no estamos inventando, los videos son públicos, los documentos que acordó el mismo Congreso Nacional Universitario, los documentos oficiales del Congreso fueron avalados y elaborados por los representantes que fueron elegidos por todas las regiones, ¿no? Eso fue de manera totalmente transparente pues las aportaciones del Congreso son muchas, ya lo hemos tratado en otros programas aquí. En términos muy generales podemos decir para quienes no vivieron esa experiencia, sobre todo los estudiantes de las nuevas generaciones, que este Congreso elaboró un diagnóstico participativo de la problemática académica, administrativa, laboral, estudiantil de la institución. Muy interesante, que ahí está en los documentos oficiales, en la misma página oficial del Congreso Nacional Universitario, que está alojada en la página de la misma UPN. Además de esto, también se planteó una revisión colectiva del modelo educativo, del proyecto académico de la universidad, de sus políticas institucionales, de sus principios filosóficos, de sus tareas. Y ahí está también plasmado el análisis con base en la experiencia de la comunidad, sobre todo académica y estudiantil para este caso. Y esto nos llevó finalmente a discutir qué reforma universitaria era la más adecuada en términos de cambiar la figura jurídica, y como ya se ha argumentado de distintas maneras, la figura preponderante fue la de la autonomía, por varias razones, porque sería la única forma de tener un verdadero autogobierno de la universidad, pero sobre todo también el que la universidad, al ser autónoma, entonces podría tener la administración colectiva de su propio presupuesto, porque eso no ocurre actualmente. La UPN no puede definir cómo va a usar el presupuesto, eso se lo define la Secretaría de Educación Pública o los gobiernos de los estados a donde fueron entregadas las unidades, ¿no? Al grado tal que distintas unidades no reciben todo el presupuesto que debieran recibir, porque los gobiernos de los estados se quedan con una parte del presupuesto de las unidades. De la UPN hay desviaciones de muy diversos tipos, pero además todo esto provocó la privatización de la universidad. Con el modelo neoliberal que se impuso, se establecieron cuotas en prácticamente todas las unidades del país, y los estudiantes entonces tienen que financiar una parte de la vida universitaria para pagar salarios de maestros, por ejemplo, para distintas necesidades de las unidades, porque no se da el presupuesto necesario, ni por el gobierno federal, que paga los salarios del personal académico y administrativo, fundamentalmente con plazas pues de corte federal, digamos, pero el presupuesto se utiliza también, las cuotas se utilizan para contratar a más maestros, ¿no? Bueno, en esa perspectiva es que llegamos pues a este punto, ¿no? Bueno, eso sería lo que yo plantearía ahorita. Muchas gracias, doctor Yuri. En efecto, es muy importante informar lo que está pasando en la UPN con veracidad, porque hemos visto también que ciertos grupos fácticos pues no quieren dejar sus privilegios
y por lo tanto se están encargando de desinformar a la comunidad. Y en efecto, el Congreso Nacional Universitario fue un evento inédito, histórico, en nuestra universidad, ejemplo para otras universidades, porque se logró la vinculación de las diferentes unidades y se logró la participación democrática directa desde las bases. Y tal vez la maestra María Eugenia Sánchez Minor, quien fue coordinadora de la región Centro-Sur, que hicimos una gran labor precisamente, nos podría explicar un poco más sobre el CNU. Maestra Maru, adelante, por favor. Gracias a todas y todos los que nos escuchan ya en estas tardes de sábado para pensar la universidad en el sentido de un escenario posible que permita a lo largo de los próximos años concretar su proyecto académico. Pensar la universidad juntos, pues implicó para nosotros, como bien lo señala el maestro Yuri, un trabajo en verdad muy importante en términos de lograr la participación de todos los sectores de nuestra región. Hicimos una red de comunicación directa en cada uno de los centros y unidades, subcentros que conforman la región y sobre todo divulgando esta información de pensar la universidad juntos. Decidir qué proyecto o qué figura jurídica pudiera concretar el futuro de nuestra Universidad Pedagógica Nacional fue un escenario de muchas discusiones y reflexiones, de mirar escenarios posibles hacia dónde construir esta nueva universidad que queremos. Sin lugar a duda, el parteaguas que se da a partir de la reforma al artículo 3 constitucional en su fracción séptima, en donde coloca precisamente el papel que juegan las universidades e instituciones de educación superior, ¿no? En esta nueva reconstrucción del tejido social y las nuevas oportunidades para que las y los jóvenes puedan acceder al derecho a la educación superior que por constitución le corresponde a cada ciudadano mexicano, pues abre el debate para mirar nuestra realidad. El diagnóstico que emprendemos en las regiones, pues mira la manera en cómo hemos a lo largo de esta reforma neoliberal de 1992 y que se concreta en la desarticulación de las unidades UPN del país a cargo de los estados, todas las vicisitudes que a lo largo de estos 30 y tantos años hemos vivido en cada estado, cada unidad, para sacar a flote el proyecto nacional y sobre todo atender a sectores demasiado vulnerables de la población estudiantil que vienen precisamente buscando nuevas opciones de formación universitaria que no encuentran, ¿verdad?, en sus comunidades o que las que existen están a cargo de instituciones privadas donde las cuotas de inscripción y reinscripción hacen imposible el ingreso al derecho que tienen a la educación superior. Esto se dejó de manifiesto en términos de que el diagnóstico da como resultado que las unidades hemos resuelto, ¿verdad?, a falta de presupuesto, estas cuotas que dan los estudiantes y que sostienen el proyecto universitario semestre con semestre. Mirar este artículo 3 constitucional en términos del derecho que tienen al acceder a la educación superior, nos hace mirar que este planteamiento de la universidad gratuita y universal para la universidad y sus unidades es imposible de concretar, derivado a la falta de presupuesto, a la falta de infraestructura, a la falta de equipamiento, a la falta de profesores basificados de tiempo completo que permitan atender las necesidades sustantivas del proyecto académico de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Investigación, difusión, docencia universitaria, cuerpos académicos, tutorías, que hacen de esta estructura pues una universidad en verdad de gran prestigio. Nosotros miramos que estas debilidades reconocidas
en el diagnóstico nos hacen de verdad impulsar una figura jurídica que coloque a la universidad en el lugar que tiene o debería tener a nivel nacional como una universidad especializada del campo educativo. Las discusiones en la región Centro-Sur fueron en verdad muy importantes para nosotros. Nadie tenía claro qué figura pudiera ser. Discutimos todas las que se colocaron, ¿no? Desconcentrados, descentralizados, autonomías relativas, autonomías con plenitud en el ejercicio de sus facultades, y de todas ellas investigamos al más lo que cada una de ellas implicaba en el ejercicio de este proyecto académico de gran envergadura. Las discusiones nos llevaron a tener colegas expertos en el área jurídica, universitaria, en el área de todos estos recursos financieros que son asignados por la Federación a las unidades en los distintos estados, y fue muy lamentable pues reconocer y enterarnos, ¿no?, de que había inclusive municipios que solicitaban a nombre de las unidades UPN un presupuesto al cual les era otorgado y del cual las unidades nunca tuvieron esos beneficios. Ante esta desbandada terrible de los recursos de la universidad, se mira en la región Centro-Sur la necesidad de transitar hacia una figura que permitiera precisamente que estos recursos destinados a los más vulnerables, que son nuestros estudiantes, nos permitiera ir por dos lados, ¿no? Consolidar el proyecto académico hacia una divulgación del conocimiento, generación del conocimiento, cuerpos académicos en las unidades, fortalecer a la planta docente, y por el otro, el cumplir el derecho que por mandato constitucional tienen las instituciones de educación superior de brindar la universalidad al acceso a las y los jóvenes que aspiran a un trayecto de vida universitaria. Esto, sin lugar a duda, ¿verdad?, nos hace reformular en el Congreso Nacional Universitario qué queremos, qué universidad queremos. Tuvimos acuerdos importantes, ¿no? Las distintas miradas decíamos, bueno, queremos una universidad que recupere su carácter nacional. Esta fragmentación de 1992 nos desarticuló de manera muy importante, dejando una pequeña conexión que son los programas educativos, pero el resto de las acciones a cargo de los estados, que si bien nos iba, había sexenios de bonanza, pero otros de extremas limitaciones para sostener el proyecto educativo. Por el otro lado, este asunto de que había unidades UPN con distintas formas de contratación, algunos comisionados, algunos por honorarios, algunos interinos que a lo largo del tiempo pues han cubierto estas plazas que no se han convocado para el examen de oposición para tener ya la plaza definitoria, que en el caso de nuestras regiones pues es lamentable mirar que estos compañeros de interinatos pues venían de contratos de 5 meses y medio, con tal de no generar la antigüedad correspondiente y por lo tanto no merecedores de primas vacacionales, ni prestaciones, ni aguinaldos. Por el otro lado, estos compañeros llevan a cargo en nuestras unidades más de 10 años cubriendo en esa incertidumbre laboral este tipo de contrataciones. Mirábamos que esta homologación de las condiciones permitiera tener las mismas condiciones en todo el país para todos el personal que está en nuestras unidades, desde la más pegada al centro hasta el sur, hasta el norte, todos los rincones, que pudiéramos tener una seguridad laboral y por el otro lado las mismas prestaciones y los mismos beneficios salariales para todos. A la luz precisamente de esta ley del trabajador en el apartado A, que congrega a todas las instituciones a las cuales el Estado les otorga su autonomía. Mirábamos en la reflexión
que esta figura del apartado A permitiría, en verdad, tener las mejores condiciones laborales para las y los compañeros trabajadores de la Universidad Federal. ¿Cómo hacerlo? Porque había una serie de inquietudes que ahorita precisamente saltan por la desinformación, porque como bien señaló el doctor Yuri, el Congreso Nacional Universitario tuvo una participación histórica, pero hubo sectores que no participaron. Y entonces, al tener esta falta de información y de discusión, pues está generando una narrativa del miedo, una narrativa donde vamos a desaparecer, donde dónde están nuestros derechos. Eso es mentira, porque al cobijo de la Ley General del Trabajador del apartado A, todos los derechos ganados y todas las prestaciones que tenemos como trabajadores de la educación se mantienen, ¿verdad? Pero el desconocimiento está generando inquietudes, está generando un escenario de miedo que es mejor quedarnos como estamos, porque al final de cuentas vivimos sobreviviendo, valga la expresión, en los estados, con las cuotas que los estudiantes dan y con lo que, si en bonanza nos da el Estado o no, podemos sobrevivir. Creo que la universidad ya no está para eso. Es momento de pensarnos de manera distinta. Y creo que el Congreso, en la hechura de la política y de la propuesta para la universidad, nos da la razón. Nos da una propuesta de ley de autonomía que tendrá que ser un parteaguas para la transformación de nuestra institución a nivel nacional. Pero también tendremos que pensar juntos estos dispositivos que estaban planteados para la segunda fase del Congreso Nacional Universitario, que es la hechura de políticas internas, reglamentos, normas de operación, proyectos a través de los cuales podremos ejercer con un uso democrático transparente el ejercicio de nuestro presupuesto otorgado. También en esta discusión reconocimos que el presupuesto nunca va en detrimento, siempre va en incremento. Por lo tanto, los techos presupuestales otorgados a nivel nacional, año con año, tendrán que ir avanzando hacia un incremento sustantivo que mejore las condiciones laborales. Nosotros mirábamos en la región centro-sur que tal vez estas grandes transformaciones económicas se pudieran hacer cada 5 años, cada cambio de rectoría nacional para mirar las nuevas condiciones en las cuales los trabajadores pudiéramos estar, trabajando en las mejores condiciones como una institución superior, digna de ser garante de la educación en nuestro país. ¿Cómo liberar los recursos? También lo discutimos y decíamos que, bueno, una de las propuestas que quedaron ahí plasmadas era el ejercicio de los proyectos, por eso tan importante la mirada del diagnóstico, para reconocer cuáles eran las necesidades y áreas de oportunidad que tiene cada una de las unidades, subcentros y subunidades dentro de los estados para cubrir sus necesidades, sea de edificio, sea de equipamiento, sea de contratación de personal, sea de legitimar ya la basificación de compañeros que han estado por mucho tiempo vulnerados a lo largo de contratos indefinidos, limitados, y tener este carácter ya de la seguridad laboral. Pero esto es algo que tendremos que discutir y que se ha detenido a partir de este nuevo cambio de los colegas que están en los escenarios de la autoridad en la universidad. También que la figura jurídica que da certeza y que nos permite autonomía académica, autonomía técnica, autonomía financiera y de gestión, ¿verdad? Que se plasme en una ley orgánica que nos dé esta identidad y esta figura que consolide el proyecto nacional. Por lo tanto, creo que estamos ante una coyuntura histórica, ¿verdad? Que desde los 90, ¿verdad? Se venía trabajando en términos de que era necesario
una figura distinta a la de desconcentrado, como la que nacimos, pero se viene esta desbandada que sin preguntarnos, sin saber cómo se daba la transición a los estados, nos deja en la indefensión y la incertidumbre de cómo concretar los proyectos en las unidades. Por lo tanto, regresar a lo nacional, tener una figura de autonomía plena, democrática y participativa, ser parte de procesos que permitan a todos los actores, maestros, estudiantes, colegas administrativos de apoyo, pensar la escuela implicaría un trabajo desde dentro muy puntual, muy preciso, muy democrático y muy participativo. Por lo tanto, celebramos en verdad esta iniciativa que nos da la posibilidad de hacer una universidad distinto. Ahora nosotros tendremos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Que conciliar, tener consensos para que juntos tracemos la ruta que sigue, una vez que nos sea conferida la autonomía por ley. Sería mi comentario. Muchísimas gracias, maestro Maru. Es muy importante escuchar a personas que están informadas acerca de la situación de la UPN. Es una excelente síntesis del Congreso, del diagnóstico que se realizó, porque en efecto lo que nosotros estamos buscando pues es el bienestar de la propia universidad, que todos estemos mejor, mejorar el nivel académico, laboral, por supuesto, la condición de los estudiantes. Eso es muy importante. Porque en efecto todavía 200 años después de la independencia de México, todavía tenemos discursos colonialistas que nos dicen que no podemos, que tenemos que estar subordinados, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es importante saber que sí tenemos derechos, compañeros. Eso es una gran falsedad que están vendiendo estos grupos para mantenerse en el poder. Es muy curioso, si los analizamos podemos ver sus contradicciones. Por un lado, nos dicen que con la autonomía se van a perder los derechos. Y por el otro lado, le están ofreciendo basificación a los compañeros, ¿verdad? Entonces, les pedimos, por favor, a la comunidad que se enteren por medio de este programa, por ejemplo, y que consulten el documento de consensos y disensos del CNU, que es fundamental, donde se muestra el diagnóstico y donde se dice qué es lo que queremos de manera argumentada, para que evitemos esta desinformación tan grande que hay. Ajá. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la profesora Amelia Mirón, que nos acompaña desde Jalapa, que nos explique ella cómo ve la situación del CNU y de la UPN. Por favor, profesora, adelante. Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes. Bien, yo creo que una figura clave en este momento, que como lo señaló la maestra y también lo señaló el compañero Yuri, es pensar en que estamos en un momento de transición muy importante que va a definir el rumbo de la universidad y que por una cuestión que se ha presentado de desinformación, de confrontación, que a veces esa confrontación es lamentable cuando hablamos en términos de lo institucional, que nos dejan ver que todavía esas prácticas al interior de la universidad persisten, lamentablemente. Y ese es un punto que a mí me parece importante señalar porque estamos frente a este modelo que nos invita a la democracia, a participar de manera democrática en este proceso, que es una democracia de tipo colaborativa, que incluye todas las voces, que está dispuesta al consenso. Por supuesto que cuando hablamos de política educativa hablamos también de que hay que saber establecer los consensos, pero también las negociaciones que posicionen a nuestra universidad como una universidad diferente. Y ese es el motivo principal o lo que hay atrás de esta falta de información, de estos canales de desinformación, de estas aparentes preocupaciones porque vamos a perder los derechos o porque vamos a dejar de existir o porque nos van a cerrar el día de mañana,
pues también responden a lógicas, a estas lógicas con las cuales debemos reconocer y ser muy autocríticos. En algunas instituciones prevalecen, que están basadas en el corporativismo, por supuesto en el charrismo, y en esta defensa de intereses que han limitado el desarrollo de la universidad. Entonces, a mí me parece también importante que centremos esta reflexión en no solo en este momento que es una oportunidad para todos nosotros de poder colaborar, sino también de pensar y de situar cómo pensamos a esta universidad, cómo tendría que ser esta transformación universitaria de cara al siglo XXI y cuál es nuestro papel como actores educativos. Nosotros, en el caso del estado de Veracruz, yo sí me atrevería a decir que, bueno, estos procesos internos, estas prácticas, esta cultura escolar, pues han convertido a las unidades en unos entes que limitados por todo lo que ustedes bien señalan, por la falta de presupuesto, por la falta de apertura para la creación de nuevas plazas, por la falta en general de condiciones laborales que nos permitan enriquecernos al interior y crecer, por supuesto. Y no solo hablamos entonces de esto que de lo cual hemos carecido, que también debemos reconocer que ha habido actores locales empeñados en permanecer como antes o como siempre. Y también, por supuesto, en algunos casos, la indiferencia de la autoridad educativa por este proyecto que a veces, por lo menos en Veracruz, a veces nos dicen, bueno, ustedes son estatales, a veces somos estatales o se nos quiere considerar como estatales y a veces como federales, ¿no? Por esa indefinición jurídica que dio paso a estas prácticas o esta casi institucionalización de medidas coercitivas que han limitado el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. Por eso me parece importante, coincido con los maestros, es una oportunidad histórica de definir el rumbo de nuestra universidad, que a pesar de esas limitaciones derivadas de la descentralización, pues persisten, claro, sobrevivimos, como lo bien señalan, pero persisten y han demostrado que han dado respuesta a las necesidades regionales, que han podido vincularse de alguna manera, algunas en mayor medida, otras en menor, con otras instituciones para poder ofrecer pues un proyecto acorde a las necesidades y también que han sobrevivido, y es importante destacarlo, como instituciones de educación pública frente al embate de las universidades privadas, que en el caso de Veracruz, los informes señalan que han aumentado considerablemente. Y eso es lo que sí tendríamos que rescatar en medio de estos problemas que como colectividad sí nos unen. Por tanto, yo creo que también cuando nosotros hemos trabajado bajo estos modelos de autoritarismo, de corporativización, estamos pensando que cambiar es difícil, ¿no? Cambiar esas prácticas es difícil porque pensar la universidad implica pensar en el futuro de la educación y transformar entonces aquellas prácticas que nos cierran, que nos impiden crecer y no dar apertura a esas transformaciones sociales, porque ya no podemos pensar en una universidad del siglo XIX, ya no estamos pensando en esos modelos, necesitamos transformar todas esas prácticas que nos han tenido limitados. Y que eso es un ejercicio interno, o sea, afuera ya están dadas las condiciones, pero si adentro seguimos con las mismas prácticas, pues esto corre el riesgo de ser, perdón que lo diga, pues un ejercicio de simulación. Y esto pues es contraproducente para lo que quiere, para las finalidades de este proyecto, ¿no? Para las finalidades propias del Congreso y para lo que viene ahorita. También me parece que pensar la universidad del futuro implica redefinir el modelo con el que nació esta universidad y reconocer, pues sí, sus avances, pero también cuáles son las limitaciones que en este momento ya no funcionan, ya no podemos pensar en quedarnos como hemos estado, porque sin duda, pues eso sí significaría condenar a la institución, a una institución
que aunque a algunos no les parezca, es una institución que permanece y que ha dado respuesta a todas las necesidades, a pesar de sus conflictos internos, a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus problemas al interior. También me parece que en este momento, creo que con los compañeros, por lo que hemos comentado en algunas reuniones o en algunos foros con la región sur-sureste, bueno, prevalece la idea, la preocupación, que por supuesto es válida, de que, bueno, ¿qué va a pasar con lo laboral? Pero eso es solo una parte que también nos habla de que estamos alejados de pensarnos como un modelo de organización, como un modelo universitario, que nos creamos que somos una universidad, porque eso somos, que atiende también las funciones sustantivas, porque dejarlo solo en este apartado, que repito, es muy válido, de la preocupación por lo laboral, nos impide pensarnos como una universidad que tiene que cambiar. Entonces, necesitamos, me parece que sí necesitamos difundir por algunos otros canales, que la información también llegue a la base estudiantil, porque muchos de los estudiantes pues ni siquiera se enteraron de qué pasó. Algunos, incluso el personal administrativo, para algunos el tema es nuevo, ¿no? Porque desconocen de qué se está discutiendo, y por supuesto que la primera preocupación es qué va a pasar con mis prestaciones, nos vamos a poder homologar, qué va a pasar con el sistema de pensión, que sin duda también ha sido esta causa por la cual muchos de los docentes pues están preocupados de cara a, bueno, me jubilo, ¿y qué va a suceder con mi jubilación? O qué tipo de prestaciones voy a dejar de recibir. Y eso también ha dado pauta a que estos cuadros de docentes que ya cumplen con sus años de servicio, pues se resistan a jubilarse, y que entonces tenemos también un modelo o cuadros que siguen pensando en la educación tradicional, que siguen pensando también en conservar esos privilegios o esas prebendas, y que siguen, ojo, hay que decirlo, pensando en la educación como un botín político, como un botín donde van a conseguir puestos, van a ascender, o van a tener a alguien que llega, ven estos puestos como con solo la mirada política, y no es porque la educación no sea un acto político, eso lo sabemos, sino porque ven en estos puestos la oportunidad de seguir subiendo en una escala que solo favorece a sus intereses, y eso pues evidentemente limita nuestro desarrollo institucional, lo ha limitado y nos ha colocado pues en una situación, a la larga, esta situación vulnerable que tenemos laboralmente, pues es derivada de todas estas prácticas y procesos en los cuales estamos inmersos, y algunos pues se resisten a cambiar. Entonces, me parece que en ese sentido también necesitamos implementar y pensar en este modelo universitario con mecanismos de transparencia, porque no hay rendición de cuentas. Si bien es cierto que nuestros recursos están limitados, pues nosotros el manejo, y vamos a decirlo así porque es la verdad, el manejo de los recursos se hace de modo discrecional. Y eso también conlleva pues a la opacidad. Oye, ¿qué sucede con los recursos? ¿Cómo se gastan? Y que se ve reflejado también, porque hay unidades que, pues que no han podido crecer en cuanto a infraestructura, que no hay suficiente, que no hay lo básico, que son, pues las mesas, que no hay proyectores, o que no hay espacios suficientes, que no hay auditorios, ¿no? Mi unidad, por ejemplo, la unidad Jalapa, no tenemos un auditorio, improvisamos en salones para hacer alguna ceremonia, para hacer un acto cívico, porque carecemos de cafeterías, ¿no? Vaya, que es lo esencial, ¿no? Si pensamos en una universidad que también debe de subsanar y de ver cómo resolver, pues que los universitarios necesitamos espacios. Nuestros estudiantes no solo necesitan becas, necesitan tener
suficientes mecanismos o proyectos que los apoyen para continuar sus estudios, porque, ojo, somos una oferta educativa para estudiantes que quedan rezagados de otras universidades. Y que en el caso de Veracruz, por ejemplo, en este último proceso, muchos estudiantes fueron rechazados de otras universidades y vienen con nosotros buscando una oportunidad. Y tenemos la limitación, por lo menos en la Unidad Jalapa, de no poder recibir más. Este semestre aumentamos en una segunda etapa la matrícula para aceptar a estos estudiantes de otras universidades que fueron rechazados, pero la realidad es que si quisiéramos aumentar, no sé, aceptar a 500 más, pues nuestra realidad nos impide hacerlo porque no tenemos infraestructura, porque no tenemos docentes, ¿no? Ya estamos al tope en cuanto a la carga académica y sabemos que cuando elevamos la carga laboral entre nuestros académicos, pues eso tiene como consecuencia inmediata pues una baja en el rendimiento, ¿no? En ofrecer una educación de calidad y conforme a lo que se necesita. Entonces, eso también es una realidad, es algo que nos ocurre al interior de las unidades y que se tiene que decir. Entonces, volviendo al tema de la transparencia, es necesario pues que sepamos qué se hace con los recursos. No solo es, bueno, no tenemos recursos y queremos más, ok, que vengan los recursos, pero saber en qué se están utilizando y que esa información sea transparente. A mí me parece necesaria porque si estamos hablando de construir una cultura democrática, pues en esas culturas institucionales donde la democracia es una condición necesaria, pues también no se puede pensar desligada la democracia de la transparencia. Y eso es algo, es un temita que sí debemos de pensar en algún momento. Me parece también importante señalar que pensar la universidad requiere una vinculación efectiva, no solo al interior de las universidades, como sí se ha hecho con algunos esfuerzos por conformar redes de universitarias, por tratar de vincular a los profesores que están en condiciones de realizar investigación, por ejemplo, en el caso de las líneas o de los cuerpos que se han conformado. Se requiere también que esta visión, esta vinculación fortalezca, ¿no? Nos fortalezca la visión institucional y la identidad que sí, yo creo que está fragmentada, porque cada unidad se concibe de manera diferente, incluso al interior de los estados, ¿no? Decimos, no, pues es que la unidad Jalapa es acá, la unidad tiene estas características, pero Coatzacoalcos tiene otra, pero Poza Rica tiene otra. Nos falta, yo creo que fortalecer al interior esa identidad y a nivel nacional esa identidad que nos constituya como un solo cuerpo. También me parece que imaginar una universidad implica fortalecer el prestigio de una institución que tiene 45 años. No nacimos ayer, tenemos 45 años y que ha contribuido a la profesionalización docente y ahora, como también lo señala la maestra, a la formación de cuadros o de profesionistas en los diferentes programas, a través de los diferentes programas que ahora se han desarrollado. Creo también importante en este sentido que hay una ventaja en cuanto a que algunas unidades se han podido elegir qué programas funcionan, qué programas ya no pueden seguir operando. Y eso, visto durante un determinado tiempo, pues sí nos deja con la experiencia de saber qué es lo que se necesita para fortalecernos al interior. Pero si esa construcción sobre ese proyecto no es colectiva, no tiene un seguimiento, carece de planeación, entonces el rumbo podría ser pues diferente a lo que se está planteando y eso sí tendría que ser una preocupación o una tarea al interior que se debe de realizar. Me parece también importante que si nosotros nos vinculamos a otros sectores para la mejora profesional, pues sin duda vamos a elevar la eficiencia de los servicios. La universidad no puede pensarse como un modelo cerrado que está desvinculado de lo social, no, al contrario, nuestra tarea fundamental en el caso de la educación, pues es no solo profesionalizar a estos
bachilleres ahora que nos llegan, ¿verdad? Egresados de bachillerato, sino también ver la manera de incidir en las necesidades educativas, que son bastantes y que son problemáticas que si no se resuelven vinculando a la universidad con estos sectores, pues nos quedamos fuera. De tal manera que pensar esa universidad del siglo XXI nos obliga también a profesionalizar a nuestros cuadros docentes. Es cierto que la falta, por ejemplo, de suficientes tiempos completos en la UPN, pues ha limitado las funciones de la investigación o que ha imposibilitado, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores que tienen contratos, que están contratados de manera interina, pues limitan sus funciones para el desarrollo institucional, pero lo cierto es que profesionalizar a nuestros cuadros tiene que ser también una tarea importante, porque solo de esa manera podríamos impulsar mecanismos para fortalecernos en diversas áreas del conocimiento. De otra manera, pues nos quedaríamos solo limitados a pensar en una universidad que solo actúa de manera limitada o en función de los vaivenes o de los intereses de algunos grupos que todavía buscan controlarla. Pensar la universidad entonces también implica no solo defender la educación pública, sino también el derecho a la educación y pensar que nuestros estudiantes pues provienen de diversos sectores y como la maestra lo señaló, provienen de diversos sectores que requieren pues no solo que ingresen a la universidad, sino que requieren sistemas de apoyo porque nuestros estudiantes pertenecen a sectores vulnerables, ¿no? Que son los estudiantes que llegan con nosotros, que precisamente no pueden pagar esas cuotas que son muy elevadas en las escuelas privadas y nos ven como una opción. Y no somos una opción, no somos la última opción, ni tendríamos que ser la peor opción. Tendríamos que fortalecernos para ser una, y sí lo somos, yo creo que sí lo somos, sí somos una universidad que responde precisamente con esos cambios que se han dado al quitar programas que ya no funcionan e incorporar nuevos programas, se ha respondido pues a esta competencia que hay entre las universidades estatales. Me parece también que debemos pensar en ese sentido que cuando hablamos de la universidad hablamos entonces del capital humano, del capital material y del capital organizativo. Estas tres características o estas tres nociones las deberíamos de tener presentes cuando hablamos de en qué tenemos que cambiar. Yo creo que aparte de ese diagnóstico que ya quedó muy claro en este trabajo que se ha hecho, el diagnóstico interno para fortalecernos y tomar las medidas pertinentes para esa transformación es necesaria. De otra manera, pues no va a poder ser posible ni vincularnos, ni crear nuevas vinculaciones o otras vinculaciones o vinculaciones efectivas con otras instituciones. Si una universidad está cerrada y solo se limita a discutir los problemas en el escritorio, ¿verdad? O a teorizar, como decimos, teorizamos en el escritorio y no salimos o no podemos resolver o no podemos contribuir a resolver los problemas educativos. Veracruz es de los primeros estados, por ejemplo, con un alto índice de analfabetismo. ¿Qué estamos haciendo al respecto, ¿no? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué tipo de programas necesitamos? ¿Cómo fortalecemos a nuestra plantilla, a nuestro personal docente? Y también cómo formamos a los alumnos, qué tipo de alumno necesitamos para resolver, para coadyuvar a la solución de esos problemas. Entonces, también debo decir que es una universidad que ha crecido. En 2021 había tan solo en la licenciatura de pedagogía 1,194 alumnos. Eso significa que universidad pequeña no somos. Tenemos también los programas de posgrado, que es otra área que habría que fortalecer, pero si no profesionalizamos a nuestros cuadros, entonces no pensamos en que debe haber propuestas o proyectos que hagan seguimiento puntual para evaluar en lo que hemos avanzado, lo que necesitamos mejorar. Entonces, cada implementación de programa, pues es una implementación que llega, que a lo mejor opera como novedad durante unos años, pero que después
después ya no sabemos qué ocurre. Y entonces lo que tenemos a la larga, pues es una labor que no atiende de manera eficiente desde el punto de vista organizacional, cómo funcionan esos programas, qué se requiere hacer como apoyos extras para el acompañamiento pedagógico. Por ejemplo, alguien lo mencionó ahorita, el sistema de tutorías. Hay un sistema de tutorías que a veces queremos copiar de Ajusco, pero cuando vemos, pues no tenemos las condiciones para hacerlo y tratamos de resolverlo en la medida de nuestras posibilidades, pero sigue siendo limitado. Entonces, también creo que en la medida que se amplíen estos canales de comunicación, en la medida que informemos basado también en lo que hay en estas páginas del Congreso, en estos documentos que ustedes han mencionado, vamos a contribuir a que la desinformación disminuya y que haya una idea más clara de qué podemos hacer y de qué es la oportunidad de participar. Seamos autoridad educativa, sean los profesores, por supuesto el personal administrativo, y claro que los alumnos se tienen que involucrar porque estamos precisamente en un momento histórico. De momento es lo que puedo aportar a la mesa, y pues creo que tendré otra participación más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Excelente participación. Parece que queda claro en este diagnóstico que no podemos seguir como estamos y que por lo tanto es muy importante ya la autonomía de la UPN. Profesor Macedonio, ¿nos quiere platicar un poco las expectativas tal vez sobre la autonomía en las unidades a nivel nacional? ¿Qué ventajas tendríamos con la autonomía? Muchas gracias. Un saludo para todas y todos. En efecto, yo creo que una institución autónoma por ley, pues abre una serie de oportunidades, tanto en lo académico como en lo laboral y lo salarial, porque este programa que busca justamente difundir y exponer ante la opinión de nuestras compañeras y compañeros trabajadores académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, en las 70 unidades con que cuenta, en las más de 240 subsedes. Yo creo que se ha analizado a fondo lo que resultó del Congreso Nacional, y este ejercicio que estamos haciendo para difundir y promover, defender y fortalecer los planteamientos ya hechos en el seno del CNU, es porque pues, se han escuchado voces que tratan de malinformar, que tratan de manejar cuestiones que no son reales, no son verídicas, y eso sí es preocupante, porque en primer lugar, recordemos que uno de los puntos centrales que arrojó el Congreso Nacional fue la petición de que la universidad regrese a su carácter nacional. Eso lo hemos dicho y lo reiteramos. Lo reiteramos porque no deseamos una institución fragmentada, como todo lo que han dicho ustedes a raíz de la reforma salinista de 1992. Porque hay algunos puntos que tienen que ver con la afectación que sufre la institución en sus sectores. Por ejemplo, ya ustedes se ha tratado de manera muy puntual la cuestión salarial, porque una universidad autónoma por ley buscaría en primer lugar homologar el salario, los derechos laborales de los trabajadores, y también habría una homologación a los programas que se imparten, ¿no?, en todas las unidades del país. Un punto, por ejemplo, que está causando muchos problemas, no sé cómo lo viven en las unidades del país, y lo que tiene que ver con las becas que otorga el gobierno federal. Y pues hemos escuchado en diferentes espacios que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha señalado
de que ningún estudiante en el país debería quedar sin la oportunidad de cursar estudios superiores, porque el Estado mexicano está otorgando las facilidades para que todos los jóvenes pues no se queden sin estudiar una carrera profesional, una carrera universitaria. Sin embargo, en el caso de las becas, los estudiantes de los diferentes programas, estoy hablando en el caso de la Unidad 31A de la Universidad Pedagógica Nacional de Mérida y sus dos subsedes de Peto y de Valladolid, a los jóvenes se les niega esas becas por la situación en que está la universidad, en la situación que está establecida para la Universidad Pedagógica Nacional en su conjunto. Se habla de que no es una institución que está en zonas marginadas, y bueno, esas son reglas que estableció, no sé si la Secretaría de Educación o la Secretaría de Hacienda, o la comisión que otorga las becas. Y ya se comentó que nuestros estudiantes, principalmente en el caso del programa que tiene que ver con la educación indígena, la LPM 90, pues el 99% de los estudiantes, en el caso de Mérida, Peto y Valladolid, los estudiantes proceden de comunidades rurales, de comunidades alejadas de zonas urbanas, que no cuentan con dispositivos electrónicos para desarrollar sus trabajos, y pues, bueno, hacen un sobreesfuerzo por asistir a las sedes. Y entonces, pues creemos que con justicia les correspondería las becas. Lo mismo los jóvenes que estudian las otras licenciaturas que se imparten en la unidad, como es pedagogía y la LIE. Entonces, esos son algunos puntos que creo que está afectando la fragmentación de la Universidad Pedagógica Nacional, y creemos que una universidad autónoma por ley y con el carácter nacional, pues yo creo que las medidas que se tendrían que tomar prioritariamente serían las medidas de homologación. La homologación. Se han dicho muchas cosas muy interesantes. Sin embargo, solo quiero recalcar que este programa que se ha mantenido, que se han desarrollado varios de esos programas, lleva como propósito fundamental darle información verídica a los compañeros de todas las unidades y subsedes, para que no se vayan con las mentiras y no se vayan con el discurso del miedo, porque creen y se les comenta o lo escuchan directamente que con una universidad autónoma, y además que una universidad que pasaría del apartado B al apartado A, se perderían prestaciones y algunos estímulos muy particulares que reciben, principalmente, bueno, en las compañeras y compañeros que trabajan como apoyo a la docencia. Y se sabe, porque así lo han dicho los expertos en la materia, que una universidad autónoma, no, en este caso, si la Universidad Pedagógica Nacional, como esperamos, y lo esperamos sinceramente, que va a ser una universidad autónoma por ley, no se van a perder las prestaciones ni los derechos laborales. Al contrario, sería una universidad que ganaría porque contaría con un presupuesto, pues dentro de la austeridad que maneja el Estado mexicano, tendría un presupuesto que le llegaría, ahora sí, de manera directa a las unidades, y no lo que sucede hoy, un peso del dinero que envía la Federación de Estados. En el caso de la unidad 21A de Mérida, no se recibe un solo peso por parte del gobierno del Estado. Y eso no es posible. No es posible que las unidades tengan que depender de las cuotas que pagan los estudiantes, porque no hay dinero para nada, incluso en el caso nuestro, con un calor de casi 50 grados, y lo comprobó el doctor Yuri cuando nos visitó y dictó 2 conferencias y una actividad académica muy importante. Sufrimos
el calor natural de la península de más de 40 grados, y entonces se consume mucha agua, y resulta que hay días que no hay ningún botellón de agua porque la administración no tiene dinero para comprar ni siquiera agua para que le brinde a los estudiantes y al personal. Y entonces concluyo diciendo que esta actividad que hacemos, y lo hacemos con horas que pudiéramos destinar para el descanso, más que en el caso de hoy, que es un día inhábil y muy simbólico. Sin embargo, estamos porque estamos totalmente convencidos que la universidad, al ser autónoma por ley, va a ser una institución de prestigio, una institución de vanguardia, una institución digna para el Magisterio Nacional y para los jóvenes que están cursando sus estudios en ella. Así que nosotros continuaremos en este espacio y en otros espacios desmintiendo las falsedades y los discursos de terror y de miedo que están recibiendo en muchas unidades, y que algunas compañeras y compañeros que no están debidamente informados, entonces se van con ese terror y ese miedo. Pues yo concluyo diciendo que creo que debemos continuar con esta labor, porque es una labor que finalmente, al decidirse la figura jurídica por ley, que esperamos sea en este periodo ordinario del Senado de la República, la universidad a sus 45 años estaría ganando el lugar que le corresponde en el consenso del sistema educativo nacional y en atención directa al programa que está impulsando el gobierno de la 4T, que es la nueva escuela mexicana, programa en que la Universidad Pedagógica Nacional debe estar atenta para apoyar a las maestras y los maestros que están trabajando este programa que se está discutiendo y debatiendo en todo el país, y nosotros tenemos que también trabajar académicamente para demostrar que no es un programa que va en contra de los derechos de los niños, y que los libros de texto gratuito no son propaganda diabólica, malévola y diabólica, como dicen los sectores reaccionarios que están combatiendo este programa del Estado mexicano. Yo concluyo con eso, y creo que sí debemos continuar con difundiendo la verdad de lo que resultó el Congreso Nacional Universitario. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Macedonio. En efecto, es nuestro deber seguir combatiendo estos males que aquejan a nuestra universidad, estudiantes, académicos, y que tienen, por supuesto, un impacto social. Debemos combatir esta política del terror y del miedo, este paternalismo, esta educación tradicional, colonialista, que todavía sigue vigente en muchas unidades. Parecía que su lema es educar para reproducir. Y lo que nosotros queremos con la autonomía es educar para transformar, precisamente. Vamos a terminar esta sesión con una última intervención muy breve de 2 minutos para que cierren, por favor. Le damos la palabra al profesor Yuri. Sí, muchas gracias. Pues me sumo a este llamado de buscar informarse a nuestra comunidad, al sector académico, al sector administrativo, al sector estudiantil, que no crean a la primera las campañas de mentiras que se han difundido a lo largo de todo este proceso. Desde que comenzó el Congreso, trataron de descalificar al Congreso diciendo que no iba a servir para nada. Y bueno, ahí están los resultados del Congreso, ¿no? Con sus documentos oficiales en el Senado. Pero ahora entonces, algunos sectores, aunque ya más reducidos, se han empeñado también en señalar que se van a perder las plazas, que se van a perder las prestaciones, que la universidad va a desaparecer. Una dirigente sindical de acá de la Ciudad de México se ha atrevido a decir que con la autonomía la UPN va a desaparecer. Cosas tan absurdas como esas se han dicho, ¿no? En los últimos tiempos, otra vez, se planteó que con la autonomía se perderían los derechos. Hay una gran preocupación
porque las plazas que se pueden heredar en el sector administrativo ya no se podrían heredar. Una gran cantidad de mentiras para asustar a los trabajadores, para que se manifiesten en contra de los acuerdos del Congreso Nacional Universitario. Eso está ahí, son intentos, digamos, de sabotear durante todo el proceso y ahora nuevamente, ¿no? Por ejemplo, hace un año, cuando se dio el fraude electoral para elegir al Consejo Académico, pues lo mismo, ¿no? Plantearon que los estudiantes, si había autonomía, no iban a poder conseguir plaza en el sector educativo, ¿no? Falso totalmente, pero algunos lo creyeron lamentablemente. O a los académicos les decían, vas a perder tu plaza si hay autonomía, mejor hay que seguir como estamos. Concluyo diciendo, el Congreso Nacional Universitario se hizo para mejorar la situación académica, laboral, económica, financiera de nuestra universidad. Se hizo desde el principio, y así está planteado en la convocatoria, para fortalecer a la UPN, que implica fortalecer a todos los sectores de la comunidad universitaria. Sería absurdo, sería una insensatez pensar que haríamos un congreso para afectarnos a nosotros mismos, ¿no? Es totalmente absurdo, pero algunos han llegado así a pensarlo, ¿no? Entonces, que quede claro, ahí están los documentos transparentes y los videos de todo el congreso, con una gran participación, de que lo que pretende la comunidad universitaria es mejorar a la institución, porque se demostró en el congreso, concluyo con eso, que la universidad fue precarizada por las reformas neoliberales de todo tipo. Se precarizaron las condiciones de trabajo, las condiciones de estudio, las condiciones académicas, económicas de la institución, ¿no? Y hay que decir que el Congreso se planteó justamente para superar esa crisis en la que nos metieron desde hace muchos años, ya desde el 92, y esa es la pretensión que hemos tenido todos en el Congreso y que seguimos teniendo. Gracias. Claro, muchas gracias. Hay que señalar que estos ahora supuestos salvadores que prometen basificaciones a los compañeros, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no trabajaron en todas las unidades y ya se basificaron a los profesores? No lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer, ¿no? Esa es su política. Miedo, terror y paternalismo. Así han funcionado y eso lo pretenden continuar. Maestra Maru, por favor. Claro, pues yo celebro en verdad a Voces Autónomas, porque desde que cerramos la primera etapa del Congreso Nacional Universitario, hemos colocado en esta plataforma nuestras voces, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, hacia qué futuro caminará la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? La Universidad Pedagógica Autónoma de México. ¿Hacia qué nuevas rutas? Y esta ruta, como bien señalaba nuestra compañera Vicky, ¿no? Implica repensarnos desde dentro de una manera distinta, construir un tejido universitario distinto, totalmente, de escucha, de participación, de reconocimiento, de avanzada, pero esto es algo que se tendrá que trabajar y construir con el tiempo. A Tomás López, que nos manda un mensaje sobre las incertidumbres que tienen los trabajadores alrededor de poseer plazas no dictaminadas, si serán reubicados o qué va a pasar con ellos. Esto, pues, no hay que preocuparnos porque estamos dentro de la Universidad Pedagógica Nacional y en el diagnóstico todas estas formas de contratación que se miraron están consideradas, ¿no? Nadie va a perder su trabajo ni nadie va a ser separado de la función que desempeña. En el caso de colegas que están por honorarios y por comisiones, esos honorarios y esas comisiones también se discutieron en términos de valorar en las contrataciones que nuestro nuevo Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de México tendrá que colocar en el pleno de las peticiones de las y los trabajadores de esta nueva Universidad Pedagógica Nacional. Por lo tanto, les pedimos que no hagan mella de estas voces que más de construir lo que pretenden es destruir y legitimar acciones que a lo largo de todos estos años
lo que han llevado es a precarizar la vida académica y la vida universitaria de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Felicidades a todos, felices fiestas, y pensemos juntos 213 años de la autonomía de México y la futura autonomía de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Feliz tarde. Gracias, maestra Maru. Sí, para el compañero Tomás López, en efecto, hay que revisar el artículo 1 constitucional, donde se habla de la progresividad de los derechos, es decir, una vez adquiridos, no se pueden perder. Esa es la base legal que nos sustenta. Si dicen lo contrario, las autoridades están faltando a la ley y están faltando a la ética, ¿no? Y si lo hacen, y si aún así se atreven a hacerlo, hay que denunciarlos, hay que organizarnos, denunciarnos y exigir nuestros derechos. Es lo que hay que hacer. Maestra Amelia, por favor, adelante. Micrófono. Por favor. Micrófono. Listo. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, quisiera recapitular sobre esta necesidad que tenemos de quizá generar unas nuevas estrategias, ¿verdad? Para que la información que es necesario socializar llegue a todos los niveles y evitemos, ¿no? Con esto la desinformación, el control, las amenazas o las preocupaciones ficticias, ¿no? Que hay sobre qué es lo que va a suceder con nosotros, y que eso pues nos lleva a que las personas se inmovilicen, ¿no? Yo creo que también es importante señalar que una actitud que necesitamos cambiar al interior es la dependencia, y es este paternalismo con el cual estamos esperando dádivas, no esperamos una dádiva, esperamos que nuestras condiciones mejoren a través de dádivas, o porque también hay una creencia al interior, y hace poco lo discutía con una persona, de pensar que la plaza es mía, ¿no? Que yo soy el dueño de la plaza. Y ese pensamiento, pues es ilógico, ¿no? Nosotros ocupamos, estamos contratados y ocupamos una plaza, pero esa plaza no es mi propiedad personal. Y esa es una idea que yo he notado que prevalece aquí entre algunos compañeros que todavía insisten en aquellos modelos donde hay que, bueno, yo ya lo ocupé, tengo 20 años de antigüedad y entonces tengo derecho a nombrar a mi familiar. Y eso ha convertido a las instituciones a veces donde hay pues casi familias enteras, y yo hace poco lo cuestionaba, bueno, a ver, ya no es una universidad, pero hay una familia tal, otra familia tal, porque eso habla de que nos hemos permitido entonces que entre desafortunadamente personal que no reúne las condiciones, ¿verdad? Que no tiene ni el perfil, que no se cuida a veces, que tenga la experiencia, y eso a la larga pues nos golpea institucionalmente porque impide el desarrollo de las instituciones. Y si hablamos de transparencia, pues tenemos que también transparentar cómo ingresa ese personal, quién merece, ¿verdad? Porque tiene el perfil, porque no solo es la antigüedad, que es quizá válida, pero también está el perfil y están otras condiciones que tendrían que hacer, que tienen que cuestionarse cuando no son las que deben ser, ¿no? Que fortalezcan a nuestra institución. De tal manera que pues esta cultura laboral, esta cultura profesional que hay al interior de las unidades sí tiene que cambiar. Por supuesto que los cambios en las organizaciones a nivel interno, pues ustedes lo saben, son sociólogos, yo soy historiadora, pero pues sabemos que son lentos, pero no imposibles si todos asumimos la tarea que nos corresponde, porque hay algo que también debemos de traer acá a la discusión, que es, pues debemos asumir nuestra ética profesional. Y la ética profesional entendida precisamente como ese actuar consciente de cuáles son mis obligaciones, o por supuesto también cuáles son mis derechos, y que la defensa de los derechos está entre nosotros. Nadie, eso sí, la historia nos ha demostrado que nadie nos viene y nos da los derechos porque amanecieron de muy buen humor, ¿no? Hoy les voy a dar los derechos a las mujeres, hoy a los obreros. No, esa construcción, esa lucha llevó años, y esa construcción tiene, por supuesto, su origen en la movilización, en la información y en la conciencia de cuáles son las situaciones que tenemos que mejorar, hablando de nuestras condiciones laborales, pero por supuesto también las institucionales y la que nos implica la tarea que es
defender a la educación pública, porque provenimos de la educación pública y tenemos que mantener una educación pública alejada de ese discurso que la coloca como la peor educación, como el peor nivel. No, nosotros hemos sobrevivido los embates del neoliberalismo y tenemos que buscar la vía para fortalecernos a nivel institucional. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Virginia. Claro, digamos, ¿por qué el grupo de refundación y por qué los directores se opusieron a la autonomía? Porque no querían perder sus privilegios. ¿Cuáles? Que los directores pueden manipular las plazas como quieren, suben y bajan a quien es más sumiso, a quien es obediente, o bien se las entregan a su amigo, al compadre, al tío, yo qué sé, y eso es lo que no querían, que sea la comunidad universitaria la que elija a las autoridades. Eso es lo que no les pareció de la autonomía y por eso se opusieron, propusieron la descentralización y además hubo muchos obstáculos, desinformación y represalias violentas contra compañeros que hemos buscado la autonomía. Eso es muy cierto. Profesor Macedonio, ya para terminar, por favor. Gracias, Carlos Peláez. Miren, algo también que debemos, un punto que considero que debemos estar demandando en todos los foros y en todos los espacios es la democratización de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde todos los espacios, diríamos, desde la unidad de Ajusco, como todas las unidades del país y las subsedes que conforman las unidades del país, se debe luchar porque la vida académica y la vida laboral sea democrática. Sabemos que no es fácil. ¿Desde cuándo se está hablando de la democracia en todo el mundo? Sin embargo, a 45 años de la UPN, creemos, o yo creo, yo sí lo creo, que es inconcebible que en algunas unidades lo que impere es la antidemocracia y los favoritismos, la intolerancia, prácticas de verdad que ya deben estar totalmente superadas en una institución de educación superior y que trabaja con maestras y maestros y además forma a futuros profesionales de la educación. Yo quiero concluir también con este punto que creo que se va a dar. Es lo que yo creo, pero bueno, la responsabilidad está en manos de los senadores de la República, también de la Cámara de Diputados. Pero lo que yo creo, y además lo sabemos, es que la Comisión de Educación del Senado tiene entre sus manos los resolutivos que emanaron del Congreso. Sin embargo, quieren escuchar más voces. Yo creo que eso está bien. Sin embargo, los miembros de la Comisión de Educación del Senado, el Pleno de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, estoy plenamente seguro que emitirán un papel histórico para la educación superior en México, otorgando la autonomía por ley a la que sería la Universidad Pedagógica Autónoma Nacional de México. O sea que nuestra institución recibiría esa figura jurídica para que sea una universidad de vanguardia, una universidad democrática y una universidad al servicio del sistema de educación en México. Enhorabuena y mis felicitaciones a cada una y a cada uno de ustedes, y creo que seguiremos con nuestro papel de continuar la labor de difundir y de desmentir los discursos del terror y los discursos del miedo, y que los compañeros y compañeras trabajadores de todo el país estén debidamente enterados que la autonomía por ley sería la figura que más beneficios traería a nuestra institución, y que hagan a un lado
toda esa campaña del miedo y del terror y que busquen la información real, objetiva, transparente y de buena fe de parte de los compañeros y compañeras que lo están haciendo en casi todas las unidades del país. Buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias. Podemos concluir entonces que ventajas de la autonomía, todas, desventajas, ninguna. Es un placer compartir la mesa con ustedes y agradecemos sus participaciones, agradecemos también a Tomás e invitamos a la comunidad a seguir informada. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y adiós.